de colones. La situación del robo de combustible, que es una realidad que se produce en nuestro país, lo es también para otros países. Hemos visto tragedias como la ocurrida recientemente en México de tomas ilegales de los combustibles que por supuesto provocan tragedias humanas, por lo que significa este tipo de robos, este tipo de tomas, como les llaman, y que se hacen de manera, por supuesto, ilegal y sin ningún tipo de medida de protección, obviamente, porque el objetivo es precisamente sustraer el combustible. Bueno, sobre el impacto que esto está generando, la cantidad de tomas y de ilegales que se hacen, por qué se está incrementando, lo que está impactando y puede impactar también, por supuesto, finalmente la factura de los combustibles. Sobre eso vamos a ampliar con el presidente ejecutivo. Buenos días, Alejandro Muñoz, gracias por acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto y gracias por invitarme. Porque aumentó de 5.000 millones a 7.000 millones. ¿Podemos explicar cómo se ha dado ese aumento? Esto parece indetenible, presidente ejecutivo. Sí, gracias por darme la oportunidad de explicarle a los costarricenses. Nosotros hemos experimentado una subida en la incidencia de robos en el poliducto, porque esto inicia en octubre, noviembre del 2016, pero ha venido en escalada. Son muchos los grupos organizados que se dedican a esto. Ya no son robos fortuitos. Esto es algo que se organiza para cumplir con varios propósitos. Uno de ellos está relacionado con las bandas de narcotráfico, porque los combustibles que nos roban, el diésel... Es que eso le iba a preguntar. Bueno, vamos a ver, ¿por qué con bandas de narcotráfico? Quisiera saber cuáles son los robos del producto que se realizan principalmente. Aquí tengo una lista que Recope me envió y veo que está el diésel, el Jet A, la gasolina Super y la gasolina Plus. Quisiera saber qué es lo que más se sustrae por parte en estas tomas ilegales. Sí, bueno, el primer combustible que nos roban es el diésel. El diésel. Luego el jet. Estos dos son muy... Jet A. El Jet A, que es para los aviones. Estos dos combustibles... Para avionetas, están muy relacionados con la actividad que desarrollan. ¿El diésel también por qué? Por la movilización de vehículos, por la movilización de transporte marítimo, etcétera, ¿verdad? Igual la gasolina super también la utilizan, no solamente se utiliza la gasolina super para mover el transporte, sino que también la utilizan para el mismo procesamiento de la droga. Entonces tiene doble propósito. Lo que usted nos está informando es algo muy revelador, es decir, existe una absoluta relación entre el robo de los combustibles ya recientemente. Correcto. Con la actividad de narcotráfico. Claro que existe. Y esa enorme cantidad que nos roban no puede ser únicamente para venderla en puestos clandestinos, ¿verdad? De bodegas clandestinas de combustible. O sea, es demasiada la cantidad. Esto tienen que trasegarlo, venderlo en alta mar o venderlo transfronteras, ¿verdad? Esto es un negocio que tiene muchas aristas. Bueno, entonces ahora sí, dígame, ¿dónde se está vendiendo principalmente, dónde están ocurriendo más bien la cantidad de incidentes de tomas ilegales para poder comprender esto dentro del fenómeno del narcotráfico? Sí, bueno, la incidencia ha sido en los 533 kilómetros que tiene el poliducto, pero está concentrado un 60% en la zona de Moín a Siquirres. Ahí está el 60%. El 60% de Limón, Siquirres es donde está. La segunda parte, el otro 40%. Siquirres, Turrialba y menor incidencia, digamos, de Turrialba a Cartago, el Alto. Y del Alto a Garita y de Garita al aeropuerto pero son menos. 60% está concentrado
entre Limón y Siquirres. Podríamos es decir, explicar 242 tomas, solo ahí. de un total de 242 tomas, de un total De 406. O sea, de 406 tomas ilegales, 242 están entre Limón y Siquirres, o sea, el 60%. En la otra parte, 84 de esas 406 tomas están entre Siquirres y Turrialba. O sea, explíquenos por qué todo este trayecto que se está siguiendo y por qué se concentra sobre todo ese 60% ahí en Limón Siquirres. Bueno, hay varios fenómenos y eso es parte, digamos, de lo que está investigando el OIJ. Nosotros podemos visualizar que es una zona de conflicto social, una zona altamente impactada por el desempleo, de mucha acción de parte del narcotráfico. Entonces se ha concentrado la actividad ahí. Cuando se ha logrado disminuir un poquito la incidencia, se nos pasan a otro lado inmediatamente, pero son las mismas bandas. Una de esas bandas que agarramos en Siquirres, en la zona de Siquirres, también nos estaba robando en la zona de Heredia. Entonces ellos se trasladan del lugar. Pero la mayor incidencia sigue siendo ahí, también porque la zona ayuda. El poliducto va escondido mucho en matorrales, en zonas. Eso le iba a preguntar, ¿cómo viaja? ¿Cuál es cómo viaja ese poliducto a lo largo de esos 533 kilómetros? Hay parte que va sobre el terreno, otra parte, una gran parte va bajo suelo, otra a orilla de carretera, como es en esa zona precisamente de Siquirres. Y hasta que se adentra para Turrialba. Está al descubierto. Está al descubierto, lo cual facilita un poco el robo. Gracias. Pero se supone que son zonas que están a la vista. Lo que pasa es que, bueno, hay mucho matorral, etcétera. Nosotros limpiamos nuestro derecho de paso, pero ahí tienen que intervenir municipalidades, ahí tiene que intervenir el MOP, ¿verdad? Entonces, esto debe ser algo más coordinado. Y casi que, digamos, la mayoría de estos incidentes de tomas está concentrado en unos 26 kilómetros entre Limón y Siquirres. Ya nosotros lo tenemos detectado, ahí es donde más nos roban y es donde más escondido está el poliducto. Y por más seguridad que nosotros tengamos ahí, siempre hay incidencia, porque además estos grupos organizados son peligrosos, llegan fuertemente armados, etcétera, ¿verdad? Ya el OIJ y la policía han constatado esos hechos, ¿verdad? O sea, lo que usted nos está diciendo entonces es que son bandas de crimen organizado prácticamente, o bandas muy organizadas, bandas criminales, que están vinculadas no con necesariamente la venta de este combustible en bodegas, la venta ilegal, sino más bien para suplir a naves, a vehículos de transporte de carga pesada probablemente, ¿verdad? Porque es diésel, sobre todo, o de doble fracción o Exacto. demás, que sirven para tomar ese combustible y suplirlas de él o de para sus operaciones de narcotráfico. Así. Correcto. Claro, Así de simple. Hay bandas que roban combustible para vender. Para vender ilegalmente. ¿Verdad? Sí, hay zonas ahí en donde Esas también están hay altamente receptación armadas. Pues eso no lo Importante. sé, porque posiblemente es más doméstico el asunto. Pero en las bandas que sí están relacionadas con el narcotráfico, esas sí representan un peligro para las comunidades y para la acción policial o civil que hay concentrada en esa zona. ¿Cómo es que viaja el diésel, el jet? O sea, ¿cómo se logra diferenciar qué es cada uno de estas distintas clases de combustibles? Sí, bueno, hay una línea especializada en jet. Y la otra línea de poliducto, ahí de Limón hasta Turrialba van dos líneas. Una que está especializada en jet y otra que maneja solamente combustibles limpios, es decir, nosotros llamamos combustibles limpios a la gasolina, a los dos tipos de gasolinas y al diésel. Entonces, constantemente hay flujo de combustibles en las líneas. Entonces, el jet es muy fácil de localizar porque en una de las líneas solo jet viaja. Correcto. ¿Verdad? Entonces,
Me imagino yo que estos grupos también tienen información acerca de ese tránsito de los combustibles. O sea que ha habido informantes por parte de la empresa, muy probablemente estatal, que les ha dado Nosotros no hemos esos datos. constatado eso, pero nosotros tenemos que investigarlo todo. En este momento, el robo de combustible, esa zona crítica de 26 kilómetros, Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de la institución, ¿está en manos del organismo de investigación judicial o está en manos también de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de la DIS? ¿Cuáles son los actores, digamos, en este caso de seguridad, que están analizando y valorando este tema? Todos ellos, la DIS, el OIJ y la seguridad pública. Es decir, sin la ayuda que ellos nos han dado, no sería posible poder atacar este problema, porque nosotros no tenemos una policía, no podemos arriesgar vidas humanas de gente que no está preparada para enfrentar este tema, pero estamos tratando de ver la manera en que mediante algún tipo de convenio con la DIS y con Fuerza Pública sobre todo, podamos incrementar la presencia policial en la zona, porque los recursos de ellos también son limitados, ¿verdad? Bueno, eso le iba a decir, ¿cuánto se ha invertido en reparación, primero en prevención? Porque muchos dirán, bueno, ¿por qué no se concentran casi que, por qué no ubica usted a un grupo de seguridad en esos 26 kilómetros que son realmente los más problemáticos? Muchas personas estarían preguntando ello, ¿verdad? Porque no se logra establecer ahí ese cuerpo de seguridad específicamente. Nosotros le hemos ofrecido a la Fuerza Pública, al ministro Michael Soto, y también a la DIS, la disponibilidad de Recope, de gestionar recursos para poder brindarles a ellos ayuda económica y que puedan tener más presencia policial con más policías en la zona, así como en la parte de investigación por parte de la DIS, porque allí son varias acciones las que hay que tomar. O sea, que el poliducto pasa por 24 cantones. Pero esos cantones de Limón, los 6 cantones de Limón por donde pasa el poliducto, son los más problemáticos. Y el más problemático de todos es Siquirres. Entonces ahí debemos incrementar el cuidado del poliducto, debemos incrementar la presencia policial, la investigación para detectar conexiones de las bandas organizadas con la misma población, y los lugares en donde se esconden y operan, pero también debemos entrar con mensajes, con acciones que tiendan a concientizar a la población de que eso que está sucediendo en su cantón es de altísimo riesgo para la vida y para la salud. Ya vamos a ir a esa parte. Vamos a ir a esa parte para terminar con la parte de seguridad. Ustedes han tenido que incrementar, me imagino, la protección en este momento. ¿En cuánto ha aumentado la inversión en seguridad para proteger esos 4 cantones o esos también en general, sí, esos 24 cantones por donde pasa el poliducto y esos 4 donde se concentra principalmente? Sí, en este momento hemos invertido 1.152 millones de colones en estos 2 años y pico de incidencia de robos. Hemos invertido en sistemas de detección de robos, hemos invertido en tecnología, por ejemplo. ¿Cuánto han invertido? En sistemas. Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope. En sistemas de detección de fugas, casi 400 millones de colones. En tecnología especializada para la vigilancia del poliducto hemos invertido poco más de 23 millones de colones. En el incremento en seguridad privada que tenemos, 346 millones de colones. Y en reparaciones del poliducto, incidentes, hemos invertido 395 millones de colones. Yo leía incremento en seguridad privada, pero usted decía que el nivel de
de bandas que roban particularmente lo que se llama el combustible Jet A o el mismo diésel, llegan tan armadas que la policía que está ahí, la policía privada, no está preparada para eso. Sí, no. Ese convenio que ustedes están gestionando con el Ministerio de Seguridad para tener, o sea, prácticamente ustedes tendrían que colocar allí la institución, una policía súper especializada para enfrentar acciones de crimen, claro, de alto nivel, no sé si se le podría llamar de crimen organizado, sí, pero esto sí entra efectivamente dentro del crimen organizado. Correcto. ¿Eso es posible, presidente ejecutivo de en Recope? México y Colombia lo están haciendo, sobre todo en Colombia con mucho éxito. Ellos lograron bajar de una incidencia del 70% a un 30%. Entonces, y bajo este esquema, ellos no es que tengan una policía propia de la empresa Ecopetrol de Colombia, sino que ellos le han dado recursos a la Policía Nacional de Colombia para que pueda tener más personal en las zonas conflictivas, y Ecopetrol se encarga de la capacitación en materia de manejo de las zonas afectadas por incidentes y fugas de hidrocarburos. Ese es el mismo esquema que nosotros queremos repetir, que la fuerza pública ponga más personal, Recope puede girar fondos para que eso sea cubierto y al mismo tiempo capacitarlos en el manejo de zonas conflictivas en donde hay derrame de hidrocarburos. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Seguridad? Totalmente positiva. ¿Cree usted que eso se pueda implementar en las...? Estamos haciendo todas las consultas necesarias para que esto sea viable. ¿A consultas a quiénes? Porque ustedes a quiénes tienen que pedir permiso para tomar recursos de Recope que van en protección de un robo que está implicando... Yo creo que no debería haber problema. El dato más reciente, 7,000 millones de colones. Creo que no debería haber ningún problema porque son las mismas instituciones del Estado, es decir, es trasladar recursos de una empresa pública a una institución pública, como es el Ministerio de Seguridad. En esos estamos afinando esos detalles y creo que pronto tendremos esa oportunidad. Igualmente con la DIS para poderle destinar recursos para la investigación y la aproximación a las comunidades de mayor incidencia de robo. Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope, ¿cómo evolucionó esto de ser un robo de tomas para vender ilegalmente el combustible a una actividad prácticamente suplidora, protagonizada por organizaciones de crimen organizado? ¿Cómo evolucionó esto en 2 años y medio? Bueno, Costa Rica desde hace mucho tiempo es una zona de paso y bodega del narcotráfico internacional, proveniente de otros países del sur de América y con tránsito hacia los Estados Unidos o Europa. Costa Rica es muy vulnerable porque Costa Rica no tiene un ejército, dichosamente, ¿verdad? Pero Costa Rica no está, digamos, bien preparada ni en cantidad de efectivos ni en estrategia como para combatir un flagelo tan arraigado en el continente americano. Poco a poco ha ido profesionalizándose y de eso el éxito que ha tenido en el decomiso de la droga, pero quizás eso es una pequeña parte de lo que pasa por este país. Y sobre todo han visto a Costa Rica por la misma falta de seguridad como un proveedor de ese tipo de ilegal, ¿verdad? De ese tipo de necesidades que tienen estos grupos, ¿verdad? Como el combustible. Bueno, lógicamente entonces uno podría entender que allí están aterrizando aeronaves que transportan, claro, como, ¿verdad? Que ahí hay aeropuertos clandestinos donde ellas se suplen de este combustible, que allí hay embarcaciones que se suplen también, en este caso, de diésel, sobre todo, ¿verdad? Claro. Y por supuesto vehículos de mayor peso o de doble tracción que se suplen de ese mismo diésel. Correcto. Y usted decía también de gasolina súper para elaborar la droga. ¿Podría explicarnos un poco más? Yo no soy químico para comprender, claro, todo el proceso de cómo ¿qué tipo de droga? Se extrae, digamos, la coca, pero yo sé que utilizan combustible
de alta calidad para el proceso, como parte del proceso de extracción de la droga, de la coca. De la elaboración. De la elaboración de la coca. Entonces la gasolina super, que además en Costa Rica es de altísima calidad, es perfecta para este tipo de cosas. Desconozco si en el país lo están haciendo, si hay, sospecha, si hay siembra de droga, de coca, laboratorios. si hay laboratorios, no lo sé, pero la cosa es que se están robando una buena cantidad. Está supliendo los poliductos, el poliducto de Recope está supliendo, claro, mediante estas tomas ilegales, a través de actividad criminal, por supuesto, toda la otra actividad criminal del narcotráfico. Y si no atacamos el problema de la pobreza y del desempleo en zonas como Limón, pasa lo que está pasando en México desde hace muchos años. ¿Qué está pasando en México? Que hay poblaciones enteras que viven de la extracción ilegal de hidrocarburos y los venden. Y tienen confrontaciones hasta con el ejército por este tema, ¿verdad? Hay lugares en donde ni la policía puede entrar porque están tomados por las bandas organizadas que venden combustible. En México es algo bastante fuerte del asunto. Antes de que entrara la administración de López Obrador, se hablaba de un 50% de todo lo que pasaba por el poliducto manejado fuera por bandas ilegales. Por bandas ilegales. 50% del producto. De todo el producto. En este momento, ¿cuánto representa una sustracción o un robo de 7,000 millones de colones? Esto es en un año, ¿verdad? No, en todos en los 3 años. En los 3 años. Todavía digamos que no es una gran cantidad, pero sí es... Podría transformarse podría transformarse en algo sumamente conflictivo. En este momento, 7,000 millones son como un día y medio de combustible en el país. Como si regaláramos a todo el mundo por un día y medio combustible, de todo tipo. ¿Cómo se hacen estas tomas? Porque usted me está trayendo el caso de México, que es impresionante. Uno ha visto en las imágenes los accidentes que se han generado, las tragedias realmente humanas que se han dado allí a raíz de esa extracción ilegal. ¿Cómo, con qué instrumentos se está extrayendo ese combustible y qué tan expuesta está la gente que realiza este tipo de actividad, o se hace a través de todo un equipo especializado ya mucho más en concreto? Sí, bueno, hay de todo. Hay hasta tomas artesanales, ¿verdad? Podemos distinguir... ¿Qué es una toma artesanal? Podemos distinguir dos tipos de tomas. Unas que le llamamos cortes y otras que son tomas ilegales. Los que llamamos cortes son más artesanales, son que los hacen o para distraernos y bajar la presión de los tubos del poliducto, mientras hacen una toma en otro lado, porque eso viaja a una gran presión. Y si usted abre un huequito con esa presión, muy probablemente si se expone a una explosión o a sufrir un daño físico, hasta la muerte. Pero lo que hacen es esos cortes, que los hacen o con ceguetas, o incluso hemos descubierto huellas de esmeril, o con taladros. Explíquenos qué es el esmeril. Es esa rueda que gira rapidísimo, ¿verdad? Y eso produce una chispa. Y hemos encontrado huellas de esmeril en los cortes. Y eso es peligrosísimo porque una chispa puede generar una explosión descomunal, sobre todo porque hay partes del tramos de los poliductos que pasan por poblaciones. En Turrialba encontramos una toma en el patio, es decir, en la zona, el derecho de paso de Recope, que estaba todo tapado con latas, y el patio de la casa de la par también tapado con el mismo tipo de latas. Detectamos la toma, quitamos las latas y descubrimos una manguera que ingresaba al patio del vecino. Y allá había un camión con 12 tanquetas, cada tanqueta son 1,000 litros. Ahí. En Turrialba. En Turrialba. O sea, un patio con 12 tanquetas. Un camión con 12 tanquetas. Y la manguera iba directo. ¿En el patio de una vivienda? Y ahí iba directo a llenarse en el patio. Y esa toma. Y ahí era en una manzana normal, enfrente había una plaza, etcétera. Es decir, si allí hubiera ocurrido una explosión,
se muere la gente de toda esa cuadra, y más quizá. ¿De la cuadra de dónde? De ahí en Turrialba, donde estaba la toma. Ujú. Hubiera sido una Humana. tragedia de grandes dimensiones. Como las que hemos visto en las imágenes de estas noticias internacionales que se han dado en México. Correcto. Cuerpos ardiendo y explosiones que han afectado gran cantidad de población. Ahí uno veía pero una cantidad de personas extrayendo, todas en la misma actividad. Ok, se hace ese tipo de extracción a través de instrumentos tan básicos como usted decía, el emeril, que genera una chispa tan solo, es una ruedita que genera una chispa tan solo al cortar. Exacto. Hay otras tomas en donde, o cortes, que lo que hacen es un cortecito con un taladro y meten un tornillo y entonces lo tapan. Y entonces es el ordeño chiquitito, entonces llegan, ordeñan y vuelven a cerrar con el tornillo y así en esas están. Esos son muy difíciles de detectar, pero sí los hemos detectado. Y después están las tomas ilegales, que ya esto es nivel experto, digámoslo así, ¿verdad? ¿Qué es nivel experto? Que llegan con unos equipos en donde envuelven es una tipo de, no sé cómo se llama eso, pero es bueno, envuelven el ducto, ya eso viene con un tubo, entonces una vez que lo prensan bien, cubren el poliducto, abren el hueco y ya queda la toma lista, ni siquiera hay regueros de nada, y entonces no hay derrame de ningún tipo. De nada. Entonces, porque ya son como unas camisas que sellan el poliducto, entonces ya eso es crimen organizado. Estas extracciones que usted nos está sobre las cuales usted nos está informando, que son tan cuidadosas y mucho con equipo más especializado, son las que se han observado en el robo de del combustible jet A. De todo tipo, gasolina, diésel, jet, cualquiera. Es decir, ellos simplemente ponen ese equipo, lo pueden hacer de manera subterránea, lo pueden hacer abierta, porque nos han abierto huecos grandísimos, túneles hasta de 40 metros para el robo, porque no se exponen a hacerlo en una propiedad que está a la par de la toma. Es decir, ellos, por ejemplo, alquilan una propiedad a 800 metros de la toma y ponen una manguera y la llevan escondida bajo las alcantarillas de las carreteras o bajo tierra, y la sacan en el lugar donde está la base de operaciones de ellos. Y así es sofisticado es el asunto. O alquilan una propiedad y simplemente hacen un túnel hasta el tubo, hacen la toma y empiezan a sacar. Es muy difícil de detectar. Sí lo detectamos nosotros porque con los sistemas de alarmas que tenemos, vemos perfectamente a dónde nos están robando. Pero no es así como puntual, sí, nos da un margen como de unos 1 a 2 kilómetros. Tenemos otro que contratamos hace poco que nos da entre 200 y 400 metros, es más exacto, entonces ya nos es más fácil detectar. Pero a veces es muy difícil porque está tapado, bajo tierra. ¿Qué pasa cuando ustedes ubican, y me quedan dos preguntas, qué pasa cuando ustedes ubican, Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope, este tipo de sustracciones ilegales, de tomas ilegales, perdón, y es decir, ustedes las ubican, ya las desmantelan, pero reaparecen? Sí, ellos nunca se cansan. O sea, ellos, si nosotros les agarramos la toma, el OIJ hace la investigación, la policía interviene, etcétera, sellamos. Eso es a través de un trabajo de inteligencia. Sí, correcto, es coordinado. Pero muchas veces vuelven a hacerlo en el mismo lugar. Y otras veces se mueven hacia otros lugares. Entonces, las tomas ilegales y los cortes están relacionados muchas veces, porque lo que hacen es ir a ceguetearnos en varios puntos, entonces hay derrame. Tenemos que correr a tapar esos derrames. Y se baja la presión del poliducto, cerramos válvulas, etcétera. Mientras tanto, entonces nos abren la toma en otro lado. Y ahí cuando cerramos y tapamos todo y empieza a circular el producto nuevamente, empezamos a notar que hay extracción.
Esta es una realidad que viven países como México, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Corea. Tuvimos aquí a una gente de K-Petro de Corea, con los que tenemos un convenio también para intercambio de tecnologías, y la incidencia en Corea también es alta. Es decir, esto es un fenómeno mundial. ahora va a impactar indefectiblemente en la factura, en el cobro de los combustibles, en la factura de los combustibles. Ustedes están solicitando a la ARECEP que este robo se reconozca en el costo de la factura de los combustibles, como decía. ¿Qué tanto está impactando y de cuánto es esa solicitud de aumento? Alejandro Muñoz, y mucha gente se estará preguntando la urgencia y la necesidad de que esos cuerpos de seguridad empiecen a trabajar de una manera también ya más especializada para evitar, porque de 5.000 millones pasamos a 7.000 millones. Correcto. Hay que contextualizar esto. Recope es la empresa encargada de administrar un bien del Estado que por ley fue creado en monopolio, que es el tema de los hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, esto no es un robo a Recope, es un robo al país, porque los combustibles son un bien de todos los costarricenses. Le servimos al país, le proveemos el 63% de toda la energía que se utiliza en el país, por lo tanto es un robo al país, que reviste que es un tema de altísimo riesgo. Entonces, nosotros consultamos a la ARECEP que nos podría reconocer, porque aquí tenemos un problema. Primero, el INS ya no nos asegura el tránsito del combustible por el poliducto, porque los reaseguradores que tiene el INS se niegan a asegurar los robos. Hay empresas reaseguradoras que sí lo hacen. En ese proceso estamos. Vamos a sacar una licitación internacional, como lo tiene Colombia, para poder asegurar el robo de combustibles y de esa manera proteger al Estado costarricense del robo. Pero al mismo tiempo, la ARECEP, quien fija los precios del servicio de combustible, de los combustibles, ellos lo que nos han manifestado es que no pueden reconocernos lo robado, el monto de lo robado, es decir, esos 7.000 millones, que lo que sí nos pueden reconocer es la inversión y los gastos en que incurra Recope para proteger los productos. La seguridad en este caso, la seguridad exacto, y todo lo seguridad, que son... tecnología, este convenio con Fuerza Pública o con la DIS, todos los esfuerzos que hagamos. Es decir, en este momento esto significa 7-1, es decir, 7 lo que nos han robado, 1 lo que hemos invertido en esto, y nos falta todavía mejorar esa inversión. Bueno, muchas gracias Alejandro Muñoz, nos estaba explicando, esta solicitud está en consulta en la ARECEP, por cierto, en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Gracias Alejandro Muñoz, decíamos, presidente ejecutivo de Recope, por ponernos en perspectiva los datos más recientes y sobre todo de 7.000 millones de robo de combustibles y la relación que tiene esto con la actividad de narcotráfico y la concentración de esos robos que se da en 4 de los 24 cantones, sobre todo en el tramo de Siquirres a Limón, en donde más se extrae los combustibles y en particular el combustible Jet A y también el diésel. Por supuesto los otros también, gasolina super, pero especialmente esos dos. Y a ustedes ya venimos con otro de los temas, la discusión sobre la propuesta del diputado Pablo Heriberto Abarca en torno a cerrar FANAL y el Consejo Nacional de la Producción, las dos voces sobre ese tema. Ya venimos. Este 13 de junio tendremos un programa
Fuera de Serie, porque los presentadores del programa Fuera de Juego de ESPN, Andrés Agulla, Mario Kempes, Ricardo Ortiz y Mr. Chip estarán con nosotros. No te perdás esta entrevista con grandes leyendas y conocedores del deporte mundial. El 13 de junio en Deportivas Radio, por 13 Costa Rica Televisión y también por los 101.5 Costa Rica Radio. Reviva lo mejor del Festival Nacional de las Artes todos los viernes a partir de las 10 de la noche. El viernes 14 de junio, disfrute de lo mejor del rock tropical con Los Garbanzos. Lo mejor del Festival Nacional de las Artes, solo por 13, Costa Rica Televisión. Ser famoso. ¡Director! ¡Esta es mi oportunidad! Una actriz con dignidad y ahora youtuber. Yo le voy a recomendar una cosita. No se enamore del director. Actuemos natural. Johnny, bailame por favor. Nos cortaron el gas, oficial. No podemos cocinar, no podemos calentarnos si hace frío. Te di todo, te convertí en esta mujer que sos, te puse en la gloria y mira cómo me pagás. ¿Qué me diste? Me diste una vida con el corazón en la garganta, siempre a punto de perder todo. ¿Tiene alguna propuesta concreta, Arismendi? Es de poner la actitud, levantar la toma. Cada uno de ustedes vuelve a su casa. Fábrica Standing, el martes a las 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Con 22 minutos de la mañana, gracias por continuar acá en la revista de Costa Rica Noticias. Hay un proyecto de ley que propone cerrar el Consejo Nacional de Producción y convertir la FANAL en una sociedad anónima. Un proyecto de ley presentado por el diputado Pablo Heriberto Abarca de la Unidad Social Cristiana pondría candado al Consejo Nacional de Producción y cambiaría la naturaleza jurídica de FANAL en preparación para la apertura del mercado etílico. Sobre el CNP, el legislador proponente argumentó que perdió su norte hace tiempo. Que perdió su razón fundacional y ha venido generando gasto y duplicidad de funciones en diferentes informes de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, lo que hacemos es un traslado de funciones al MAC, que el ministro reacomode los funcionarios y asuma las funciones evitando duplicidades, de manera tal que se pueda liquidar el Consejo Nacional de Producción y eliminaríamos esa institución. La propuesta incluye el traslado de su personal al Ministerio de Agricultura. En el caso de FANAL, la idea es convertirlo en sociedad anónima y en 5 años abrir el mercado de la producción etílica a la competencia. Ambas ideas ya tienen oposición. El oficialista Luis Ramón Carranza alertó que cerrar el CNP arruinaría a los productores. Porque no es el Consejo Nacional de la Producción el que se piensa cerrar, es eliminar la posibilidad de que la institución le compre a los agricultores para abastecer las instituciones del Estado. Aquí el problema no es el Consejo Nacional de Producción, aquí el problema es un negocio de más de 160.000 millones de colones que muchos lo quieren. Sobre FANAL, Carranza dijo que es parte de un ataque sistemático e ideológico a la idea de un Estado empresario que proteja a los productores y a los usuarios. El proyecto para cerrar el CNP y hacer sociedad anónima a FANAL ingresó ayer a la corriente legislativa. Hay un montón por todos lados. Ahora vas a ver, ahora vamos a ir a... Volvemos de inmediato con nuestra directora Laura Martínez para abordar este tema. 7:25 minutos de la mañana, Melanie Corrales, ya estamos aquí con el diputado Pablo Heriberto Abarca, como veíamos y escuchábamos en esa información, él es legislador del Partido Unidad Social Cristiana, esa es su propuesta, vamos a ampliar un poco más sobre ella, y también nos acompaña Royce Bermúdez de Cascante, él es el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción. A ambos, buenos días. Don Pablo Heriberto, dentro de la información
que estábamos escuchando y viendo claramente, eso es cerrar el Consejo Nacional de la Producción, trasladar esas funciones al Ministerio de Agricultura, convertir en sociedad anónima y trasladar esas funciones a LAICA, que es la Liga Agrícola de la Caña, que es un ente, es una mezcla, ¿verdad? Pero es un ente estatal, digámoslo así. Abrir el mercado de los licores. Y estaba leyendo, bueno, que ese negocio generó cerca de 22 mil millones de colones. Ahora tal vez, no sé, me corrige don Rogis, pero eso es lo que entiendo. ¿Por qué hacer, bueno, usted decía ya perdió su función? Bueno, alguien diría, esto tiene más razones, decía una de las voces críticas, más razones ideológicas que políticas o que reales, porque el CNP protege a los agricultores y se habla, dicen, de un negocio de 160 mil millones de colones que quedaría para el sector privado. ¿Qué piensa usted sobre esa observación? Buenos días, Pablo Heriberto. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Un gusto, don Rogis, no tenía el gusto de conocerlo y es muy importante esto. Vamos a ver, me parece que el país está en una coyuntura de tener este tipo de discusiones. No entiendo cuál es la diferencia entre un tema ideológico y un tema político. Es decir, la política, la visión de cerrar la institución, la crítica que estaba escuchando me parece si era Luis Román, es en el sentido de que, a propósito de la propuesta, de que es más de carácter ideológica. Luis Ramón Carranza fue quien hizo la crítica. Bueno, yo me gustaría conversar con el compañero Luis Ramón. Claramente aquí hay una diferencia de enfoque. Yo presento un proyecto de ley para poner en discusión, para poner en la mesa un tema. No es para perseguir a nadie, no es para favorecer a nadie. Yo, por ejemplo, no he hablado con LAICA hasta hoy. Me contactaron ayer, así es, tengo una reunión el martes para hablarlo con toda transparencia. Es decir, uno propone como diputado una serie de iniciativas para que se discutan y para que podamos construir. De eso se trata la Asamblea Legislativa, y en esta coyuntura que vive el país hoy me parece que tenemos que cuestionarnos cuáles son las instituciones, cuál es su papel, si están en función de su razón fundacional. A mí me parece que el CNP ya no está en esa línea, y al final entonces uno propone con un criterio, y que en el entendido que los diputados proponemos un proyecto que entendemos todos que entra al proceso legislativo y que va a tener digamos, retroalimentación de todos los sectores y participación de todos los sectores, y que yo, por ejemplo, no pretendo que lo que escribí en ese proyecto se mantenga escrito en piedra, sino que precisamente es para tener un debate sobre los roles de las instituciones, de cómo actúan esas instituciones en la sociedad, y a partir de eso sacar el mejor proyecto posible. Los que me conocen saben que soy un diputado de puertas abiertas, de conversar, de construir, de hacer, y ese es el objetivo. El objetivo es de que tengamos estos debates. Yo agradezco mucho esta posibilidad, y bueno, concretamente yo le voy a decir, el CNP me parece que tuvo un papel fundamental en los años, en los 70, es decir, yo debo reconocer que Costa Rica durante la crisis, gracias a los estancos, tuvo un papel protagónico el CNP, y a lo largo de esa evolución hasta hoy, el aparato, digamos, agrícola, productivo del país ha tenido una evolución. A veces diría, no estoy totalmente de acuerdo en el tema, pero ciertamente ha tenido una, digamos, un enfoque hacia el libre comercio, lo cual es la realidad. Es decir, no nos vamos a salir de ese tema, o no podemos obviar esa realidad. Y bueno, creo que el CNP tiene que tener una revisión. Esa revisión ya la hizo la Contraloría. Hay una serie de informes en los que se establecen, así es, se establecen una serie de funciones de acuerdo al artículo 5 de la ley constitutiva, y hacen una numeración, aquí lo tengo, de funciones en las que hay duplicidad, esas funciones las hacen otros ministerios, de manera tal que uno podría concluir que no hay ninguna razón
para que el MAC no pueda asumir esas funciones. Nadie está eliminando ni persiguiendo a absolutamente nadie, simplemente estoy leyendo lo que dice la Contraloría General, no una ocurrencia del diputado Abarca, sino documentos fundamentados en los que hay duplicidad. Y por eso se propone ahora, Laura y don Rojis, aquí se lo digo de frente y a los costarricenses, esta es una propuesta que si al final de la discusión la conclusión es que no es viable cerrarlo, yo no tengo problema, pero discutamos. Los costarricenses necesitamos definir, discutir, poner en la mesa el papel de las instituciones, de todas en general, y poder construir un mejor país. Escuchado usted, don Rojis Bermúdez, ya perdió su razón de ser el Consejo Nacional de la Producción. Un informe de la Contraloría revela que hay duplicidad de funciones. Dice el diputado Abarca que esas funciones las puede cumplir el Ministerio de Agricultura, y también la propuesta de convertir a FANAL, la Fábrica Nacional de Licores, en una sociedad anónima manejada, podemos decir, que pertenezca a LAICA, a la Liga Agrícola de la Caña. Bueno, esa es la propuesta inicial. El CNP perdió sus funciones, puede hacerlas el Ministerio de Agricultura, tal cual establecen algunas de ellas, se refiere el informe de la Contraloría General de la República. Buenos días, don Rojis Bermúdez. Buenos días, doña Laura, y buenos días, señor diputado. Buenos días al pueblo de Costa Rica. Es importante aclarar que sí, efectivamente, ese informe al que hace referencia el señor diputado es un informe de 2013-2014 de la situación, de las condiciones en que operaba el Consejo Nacional de Producción en esos años. Cuando yo ingreso al CNP, cuando don Carlos me pide que le ayude, yo le digo, don Carlos, con mucho gusto, pero si me deja hacer una reforma interna del Consejo Nacional de Producción, de manera que sea un proceso de mejora continua, una transformación de procesos, un nuevo enfoque de lo que hace la institución, y me dijo, adelante, todo suyo, ¿verdad? Nada más tiene que considerar, me dice, que muy especialmente cualquier cambio que usted quiera hacer tiene que ir exclusivamente en beneficio del sector agropecuario, ¿verdad? Entonces, desde que llegamos hicimos una revisión de los procesos, ¿verdad? Cuánto estaba ingresando de recursos, cuántos puntos de entrega tiene la institución, a quién beneficia, quiénes participan, si son los grandes, pequeños, medianos, micros, ¿verdad? ¿Dónde se está yendo? Agricultores, ¿dónde se está yendo el beneficio? Cómo se hace el proceso de negociación con las instituciones del Estado, ¿verdad? Y en eso hemos trabajado. De manera tal que si bien es cierto, ese informe indica que hay duplicidad de funciones y hay otras actividades que ya no son relevantes dentro de la institución, pues tenemos que entender que hay un proceso de mejora, un proceso de transformación de la institución que debe cambiar el enfoque, y eso es lo que hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, hoy día la institución, por medio del programa de abastecimiento institucional, que es donde tiene su mayor fortaleza, ¿verdad?, es lo que nos debemos. Hemos incursionado en el tema y introducido el tema tecnológico, ¿verdad?, el tema de mejora de procesos, la regionalización de la institución para que no tenga que incurrir en gastos, como el tema de pago centralizado con las instituciones, que antes cobrábamos 5 veces a una misma escuela, ¿verdad?, y teníamos pérdidas. Hoy no, hoy se hace eso por medio de pago centralizado, y nos aplana los procesos de manera que todo sea más fácil y el beneficio al final llegue al agricultor. Es una institución que pasó de tener ingresos en el 2014-2013 de 17 mil millones, a este año tenemos proyectado ingresos por 65 mil millones, no para la institución, es para el productor. Ese dinero se traslada al micro, pequeño y mediano productor. ¿Por qué se traslada al micro, pequeño y mediano agricultor, productor? ¿Por qué esos 65 mil millones que tiene proyectado don Rojis Bermúdez, presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción? Muy sencillo, porque el programa de abastecimiento institucional es un facilitador, es una herramienta facilitadora para que aquellos productores que históricamente han sido olvidados, ha estado a merced de intermediarios o son tomadores de precios, se les puede reconocer un precio justo. Por ejemplo, los frijoleros. ¿Ustedes les reconocen ese precio justo? Sí, a los frijoleros. Sí, a los frijoleros, por ejemplo. Esos frijoles van a dar a las escuelas y colegios y cárceles, hospitales. Sí, a los arroceros, algunos arroceros. Por ejemplo, en este momento estamos con una cooperativa de la zona sur de arroceros que los estamos impulsando por medio del INDER para compra de equipo, y les estamos asegurando un mercado ya. O sea, antes de entrar, agarramos las empresas, los productores
pequeñitos, las agroempresas las asociamos, los preparamos, les vamos dando capacitación, de manera que cuando ya llegan a estar consagrados, estar listos, ya tienen mercado, ¿verdad? De otra forma tendrían que convertirse en tomadores de precios o a estar a merced de intermediarios o no poder comercializar sus productos. Muchas veces lo botan o tienen que malvenderlo porque no hay una forma de comercialización. Ese es el trabajo del PAI. Para ir resumiendo, ese es el de PAI, usted está hablando del CNP, yo tengo que profundizar ahora un poquito más con cuáles son esas funciones que han logrado eliminar, que usted dice que ya no se están duplicando. ¿Cuáles serían? ¿Qué piensa de la propuesta de la FANAL 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy sencillos? Bueno, FANAL es una mina de oro. FANAL es una mina de oro. A cualquiera se le abren, ¿verdad?, la billetera, porque es mucha plata la que se transa en FANAL. FANAL tiene un mercado muy importante, pero no solamente el tema de los licores, ¿verdad? FANAL le vende el alcohol a costo a la Caja Costarricense de Seguro Social, ha innovado en nuevos productos, ¿verdad? Le traslada al menos 10.000, 12.000 millones en impuestos a Hacienda, ¿verdad? Imagínense que de 2005 al 2018 se le trasladaron 125.000 millones, ¿verdad?, en Consejo Nacional de Producción y FANAL al gobierno. De esos solamente regresó 31.000 millones, ¿verdad? O sea, hay un positivo de 94.000 millones de colones que le quedan al Estado. Este año, ¿verdad?, durante 7 años, el gobierno, durante 7 años consecutivos, el gobierno nos inyectó dinero para seguir operando, y durante el 2018 yo le dije a don Carlos, no necesito un 5. Y logramos salir adelante y no tenemos superávit, porque una institución como el CNP tener superávit tendría que es un problema, porque ese dinero debe ser trasladado a los agricultores, ¿verdad? Este año no requerimos de Hacienda, y este año que estamos tampoco lo vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, usted escuchaba a Pablo Heriberto Abarca, los micrófonos son de ustedes. Muchas gracias. Ha mejorado las ganancias, o bueno, los ingresos. La FANAL dice es un negocio, una mina de oro, lo que genera, lo que aporta en renta. Hay dos cosas, doña Laura, hay que separar y también en ganas de contribuir al debate, separar el tema, y ahora vamos a hablar de FANAL, pero antes entonces el CNP se enfoca en el PAI, y yo no combato el PAI, yo creo en el PAI. Es decir, es un programa que ha demostrado que tiene una cierta efectividad, que tiene que tener mejoras. Es decir, yo le puedo decir, es ese programa de atención. En las regiones huetar norte occidental del país, el 67% de los productos, el 66% de los productos que vende el CNP están con precios superiores a los de los supermercados, ¿verdad? Eso y sucede también en las regiones central y Pacífico Central. Eso hoy sucede, pero yo no estoy criticando el PAI, ni este proyecto lo que pretende es eliminar el PAI. Es más, don Rojis, si es necesario hacer el PAI por ley, le ofrezco mi ayuda para que hagamos el PAI por ley, independientemente del CNP. Es que lo que creo es que el CNP se orientó solamente al PAI, y yo no estoy atacando el PAI. Todo el mundo salió a decir que es que yo estaba en contra porque estoy favoreciendo a una cadena de supermercados, y a todos se les ocurre cosas solo por no debatir. Aquí el tema es cuál es la funcionalidad del Consejo Nacional de Producción. Si es solo el PAI, entonces hagamos un programa dentro del MAC para que se administre de la manera correcta y que podamos profundizar, eliminar intermediarios en todo el país. Yo estoy de acuerdo, hoy es una locura la tortura que tienen los agricultores por los intermediarios que llegan a comprarle y los maltratan en las diferentes comunidades del país. Y el país va evolucionando, y yo esperaría que logre concretar, eliminar los intermediarios y que se convierta en eso, pero que no se convierta en un intermediario el Consejo Nacional de Producción, porque entonces ahí sí sería un contrasentido. Y esas son las críticas y las mejoras que podemos tener en un debate de los 57, bueno, primero en una comisión y después en un debate de los 57, de manera tal que salgan, digamos, tengan resultados positivos para el sector agrícola que hoy está tan disminuido. Y en el tema de FANAL, como dije, yo hago una propuesta porque desde el punto de vista social cristiano, yo prefiero ceder una institución
pública a una institución público-privada que está dentro del sector que hacer un proceso de venta, porque al final, entonces se la vamos a vender a Bacardí en 5 pesos o en 100 pesos o en 1 millón o tal, y siempre va a ser muy poquito para alguna gente. Entonces yo prefiero trasladar esas funciones a una empresa público-privada que está dentro del sector, que produce la materia prima, y de esa manera evitarnos que después digan, es que el diputado quiere venderle Fanal a Bacardí, por ejemplo, para hablarlo con todas las palabras. Pero bueno, si esa es la conclusión, yo no tengo problema. Si se puede hacer una cuantificación del valor de la marca de Cacique, si se puede hacer una cuantificación del valor comercial de Fanal, y se hace una oferta pública, licitación pública, y se le pone, y alguien puede comprarlo, perfecto, yo no tengo problema. Pero bueno, el planteamiento del proyecto es para que podamos precisamente construir estos escenarios. Roy Bermúdez, presidente del CNP. Yo no le encuentro, perdón, don Heriberto, el sentido a hacerle una reforma al CNP, porque esa reforma fue hecha en el 2008, con la ley 8700. Esa reforma lo que viene es a fortalecer al PAI, ¿verdad? Modificar en este momento el artículo 9 de la ley del CNP o derogar la ley 8700 o derogar ese artículo, viene cuando en el Tratado de Libre Comercio se estaba discutiendo aquí el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, se creó esa ley y hubo consenso entre todos los diputados, de todas las fracciones, para crear esa ley que protegiera al PAI, ¿verdad? Al programa que le compra los alimentos a los agricultores. En este momento, o sea, don Heriberto tiene razón, ese tema del 62% de los precios era un problema que veníamos arrastrando, ya lo conocíamos desde el año pasado cuando entramos. Lo primero que hicimos fue revisar el tema de precios, cómo está cobrando el PAI, cómo está haciendo sus procesos internos, y nos dimos cuenta que había un error. Hoy eso ya no pasa, o sea, se lo puedo asegurar, y podemos ir lo invito a que vaya y revise lo que vamos a hacer. Próximamente en Consejo de Gobierno vamos a presentar lo que hemos hecho con el tema de nivelación de precios, ¿verdad? Que son precios regionales, son precios de mercado, ¿verdad? Ya no es ese tema de que usted iba y preguntaba por el tomate, y el tomate en aquel de la pulpería o el de supermercado valía 500 colones, y en el CNP valía 1.500. No, ya eso hoy no existe. Ya eso hoy... Es que si uno quiere que una institución sea eficiente, hay que hacer procesos de mejora continua, hay que reformar cosas, hay que ver dónde están los problemas y atacar esos problemas. No podemos taparnos los ojos y creer que solamente porque es una institución, y debemos de aceptarlo, porque es una institución pública, hay que cerrar los ojos y aceptar lo que sea. No, eso no es así. O sea, tenemos que corregir y tenemos que modernizar la institución, ¿verdad? Nosotros creemos que modificar la ley 8700 o modificar el artículo 9 de la ley del CNP es cerrar el PAI. O sea, cerrar el PAI. ¿Por qué? Porque definitivamente tendemos que ir a competir en compras públicas y ahí participa cualquiera. Hoy no es así. Hoy la ley dice que el CNP, o sea, si un hospital tiene una licitación que hacer, primero tiene que hacerlo por medio del CNP. Si el CNP dice no, como lo hemos hecho con algunas instituciones... Para los alimentos. Para los alimentos. Si nosotros decimos que no participamos, lo van a compras públicas, ¿verdad? Pero primero le damos oportunidad a nuestros agricultores, consultamos con ellos, ¿usted está dispuesto? ¿Es un mercado así? ¿Son estos productos? ¿En tal parte? O sea, un montón de factores, y consideramos en conjunto si se puede o no se puede. El artículo 9 lo que dice es: los entes públicos están obligados a proveerse del Consejo todo tipo de suministros genéricos propios del tráfico de a los precios establecidos. A tal efecto, quedan facultados dichos entes para contratar directamente sus insumos con el Consejo. Es decir, es un monopolio, que está muy bien si está en función del agricultor. Es una protección. Bueno, es un monopolio al fin, porque está diciéndole que solo él puede comprar de primera entrada. Muy bien, eso sí tenemos una extensión, si hay una mejora de la técnica en la cosecha, si hay una mejora del producto, si hay un acompañamiento al agricultor, pero el CNP se convirtió solo en un administrador del PAI. Y otra vez, yo no estoy en contra del PAI, me parece que es un programa exitoso y que tiene que mejorarse y profundizarse, pero entonces hagamos una ley para administrar el PAI
no ocupamos el CNP, porque todas las demás funciones que están alrededor del país para que los agricultores tengan esa concesión de que pueda ir al consejo y que ahí va a haber un precio mucho mejor que el del intermediario y una seguridad y una estabilidad de que si un kilo vale 100 pesos, siempre van a estar los 100 pesos, y no van a ser 70 mañana y el otro día 50, ¿verdad? De eso se trataría ese artículo 9. Bueno, eso es lo que yo estoy cuestionando. Lo que me parece es que el CNP ha estado enfocando todas sus baterías en la administración del programa. Otra vez, insisto, para que estemos claros, yo no combato el PAI. Yo estoy a favor del PAI y hay que profundizarlo. Pero me parece que el CNP está enfocado absolutamente y exclusivamente en ese tema y no es la función del Consejo Nacional de Producción. No, pero es que nosotros, o sea, el PAI es uno de nuestros programas estrella, no es lo único. Nosotros hacemos control en fronteras, apoyamos al tema de fitosanitario también, ¿verdad? Porque el sistema fitosanitario del Estado tiene funciones muy específicas que no riñen con las nuestras. Nosotros tenemos que ver con el tema de calidad e inocuidad para el ingreso de frijol, cebolla, papa, cualquier producto por fronteras o por los puertos, ¿verdad? Tenemos el programa de seguridad alimentaria con nuestras plantas. Esas plantas están disponibles y estamos modernizándolas para que en una emergencia nacional como la que hemos tenido en algún momento, si tenemos nosotros como Consejo Nacional de Producción, que no lo estamos haciendo porque no ha sido necesario, pero sí es necesario intervenir en el mercado para importar por seguridad alimentaria, la ley lo permite, y eso es un respaldo para la ciudadanía, ¿verdad?, que el Consejo Nacional pueda hacer esas cosas. Tenemos centros de valor agregado que también estamos ya trabajando. Vamos a iniciar la construcción ya para el día de la otra semana. Estamos abriendo la licitación ya para construir el primer centro de valor agregado, que le va a permitir también a nuestros productores, esos que tienen que botar el producto porque no pueden transformarlo, ahí pueden llevarlo y transformarlo. El CNP no es únicamente el PAI, es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza, pero también tenemos otras cosas que generan desarrollo y que generan ingresos para la institución. Sin duda, pero eso también lo hacen las otras instituciones, y ese es el tema de duplicidad. Me parece que es importante que se tenga un debate sobre esas funciones, sobre si entonces ese informe ya perdió vigencia, y ojalá que lo demuestren de esa manera, una de esas funciones, y en el proceso legislativo lo vamos a ver. Y si es así, don Rojis, no tengo ningún problema que el proyecto se archive, pero me parece que el debate es importante, me parece que construye, y me parece que también y le agradezco que reconozca que hay temas en los que se podemos mejorar, y aquí tiene un diputado que está interesado en que el sector agrícola tenga la protección total para que podamos avanzar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Rojis Bermúdez, presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, a Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, por plantear el debate en torno a este tema. Vamos a una pausa y ya venimos con otro de los temas de la revista. Los centros de salud, los hospitales están repletos de casos de problemas de virus respiratorios. Ya venimos con esa información. Sabinwec nos trae el arte de la cocina ligado a importantes temas que afectan nuestro mundo en Sabor y Saber, en nuestros sábados de cocina a las 3:30 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. ¿Cuándo le vas a decir a Blanca que vas a tener un hijo conmigo? No. Suélteme. Si no quiere. No está en posición de amenazar a nadie.